Dios, en su primer mandamiento, nos ordena: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo se falta a este primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuáles son los pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuáles son los pecados contra el amor a Dios sobre todas las cosas? Quédate conmigo, en un momento te lo cuento. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en Internet en colaboración con José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org. Conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en 12 lecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo. Inscríbete ya en apologeticacatólica.org o desde el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cuáles son los pecados contra el amor a Dios sobre todas las cosas? El Catecismo de la Iglesia Católica lista los siguientes. La superstición, es decir, la suposición irracional de que determinadas frases, acciones, sucesos y objetos contienen en sí poderes mágicos o los desarrollan. Venerar a otros dioses o ídolos, o adorar un ídolo terreno, o consagrarse enteramente a un bien terreno como el dinero, la influencia, el éxito, la belleza, la juventud. Tentar a Dios con palabras o con obras, ponerlo a prueba. El sacrilegio, es decir, el robo o la profanación de algo sagrado. La simonía, que consiste en adquirir un poder espiritual mediante la corrupción y profanar lo santo a través del comercio. El esoterismo, desde el siglo XIX, se usa como concepto genérico de doctrinas y prácticas espirituales en las cuales el hombre es conducido a un supuesto conocimiento verdadero que siempre está ya dentro de él. Por el contrario, una revelación en la que Dios se muestra a los hombres desde fuera es extraña en ese pensamiento esotérico, pero es en realidad lo que sucede. El esoterismo se equivoca ante la realidad de Dios. Dios es un ser personal, es el amor y el origen de la vida, no una fría energía cósmica. El hombre es querido y creado por Dios, pero él mismo no es divino, sino una criatura herida por el pecado, amenazada por la muerte, necesitada de redención. Mientras que las doctrinas esotéricas suponen en su mayoría que el hombre se puede redimir a sí mismo, los cristianos creemos que únicamente nos redime Jesucristo y la gracia de Dios. Tampoco la naturaleza y el cosmos son Dios, como afirma el panteísmo, otro pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Según el panteísmo, no existe nada excepto Dios, de manera que todo lo que existe sería Dios, y Dios sería todo lo que existe. Las personas son Dios, las plantas son Dios, los planetas son Dios, los animales son Dios, el agua es Dios, el viento es Dios. Volviendo al esoterismo, muchas personas hoy en día practican yoga por razones de salud o participan en cursos de meditación, no de meditación católica, sino de meditación oriental. Por ejemplo, esa práctica que se ha puesto tan de moda que se conoce como mindfulness o como conciencia plena o atención consciente y que está basada en las enseñanzas de Buda. Y lo hacen para estar en silencio y para estar en recogimiento, o asisten a talleres de danza para hacer una nueva experiencia de su cuerpo. No siempre estas técnicas son inofensivas. A veces son el instrumento para una doctrina ajena al cristianismo. Conducen al esoterismo. Ningún hombre sensato debe compartir esta conmovisión irracional en la que abundan los espíritus, los duendes y los ángeles esotéricos, en la que se cree en la magia y los iniciados en ella poseen un conocimiento secreto que se oculta al pueblo común y corriente. Mucho del esoterismo es desde el punto de vista cristiano superstición y ocultismo, que es otro pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. El ocultismo tiene que ver con lo escondido, con lo secreto, con doctrinas secretas. Un concepto genérico para doctrinas y prácticas mediante las cuales el hombre recibe supuestamente poder sobre su destino, la materia y su entorno. Prácticas del ocultismo son, por ejemplo, oscilar el péndulo, mover vasos, la astrología y la evidencia. Otro pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios
es el ateísmo. No creer en Dios es un pecado en cuanto a que rechaza o niega la existencia de Dios. Sin embargo, la imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y las circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que reniega de Dios y deja de creer en Él y de amarlo, que alguien que nace en el seno de una familia que nunca ha creído en Dios. Una falta más en contra del primer mandamiento es el agnosticismo, la doctrina acerca de la imposibilidad de conocer a Dios, un concepto general para una posición que deja abierta la cuestión de Dios, es decir, Dios pudiera existir o pudiera no existir, da enteramente igual. Cuidémonos de caer en cualquiera de estas prácticas, porque son un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, porque atentan contra nuestro amor a Dios, porque llegan incluso a negarlo, y porque en definitiva nos apartan de Él y pueden llegar a apartarnos de Él para siempre. Para profundizar en estos temas, te sugiero revisar lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 2083. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.